Hace miles de años, la justicia no existía como la conocemos hoy. No había jueces, no había tribunales, no había abogados, solo existía una regla brutal, pero simple. Si alguien te hacía daño, tú tenías derecho a devolver exactamente el mismo daño. Ojo por ojo, diente por diente. Pero lo que pocos saben es que esta ley, conocida como la ley del talión, no nació para fomentar la violencia, sino para detenerla. En las primeras civilizaciones humanas, la venganza era prácticamente infinita. Si un hombre mataba a otro, la familia de la víctima mataba al asesino. Después, la familia del asesino mataba a alguien del otro clan. Y así comenzaba una cadena interminable de sangre. Generaciones enteras podían vivir en guerra por un solo crimen cometido décadas atrás. Era el caos. Las sociedades antiguas necesitaban una forma de frenar esa espiral de violencia. Y entonces apareció una idea revolucionaria, una regla que limitaría la venganza. La ley del talión aparece en algunos de los códigos legales más antiguos de la humanidad. Uno de los más famosos es el Código de Hammurabi, creado alrededor del año 1750 a.C. en la antigua Mesopotamia. Allí se establecía algo muy claro: el castigo debía ser exactamente proporcional al daño causado. Si un hombre rompía el brazo de otro, su brazo debía ser roto. Si alguien dejaba ciego a otro, perdía su propio ojo. Hoy nos parece brutal, pero en aquella época era una auténtica revolución, porque por primera vez en la historia, la venganza tenía límites. La ley del talión también aparece en textos religiosos. En el Antiguo Testamento de la Biblia se puede leer ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero en ese contexto, no era una invitación a la violencia, era un intento de evitar castigos excesivos. Si alguien robaba una oveja, no podían matar a toda su familia. El castigo debía ser proporcional. Era una forma de civilizar la venganza. Sin embargo, la ley del talión tenía un lado oscuro, porque muchas personas comenzaron a usarla no para equilibrar la justicia, sino para justificar su sed de venganza. Las guerras entre clanes continuaban. Las familias seguían transmitiendo odios durante generaciones. Y en algunos lugares apareció algo aún más peligroso: a la venganza de sangre. Una tradición en la que toda una familia debía vengar la muerte de uno de los suyos. No importaba cuándo, ni cuánto tiempo pasara. La deuda debía pagarse. En muchas culturas antiguas y medievales, la venganza de sangre podía durar siglos. Un asesinato podía desencadenar una cadena de represalias que pasaba de padres a hijos, y luego a los nietos. El crimen original se olvidaba, pero el odio permanecía. La justicia que había nacido para detener la violencia. ¡Qué ironía tan cruel! El mismo principio que debía poner fin a las interminables cadenas de sangre se convirtió en su motor. La idea de una retribución justa y medida, una balanza que equilibraba el daño, fue corrompida por la naturaleza humana. El ojo por ojo dejó de ser un límite para convertirse en una obligación, una deuda de honor que no podía ser ignorada. La justicia, en su forma más primitiva, se reveló no como una cura para la violencia, sino como una nueva máscara para la venganza, una que le daba un aire de legitimidad y perpetuaba el ciclo de dolor que pretendía romper. Se convertía nuevamente en el origen de más violencia. Hoy creemos que la justicia es algo moderno, algo racional, algo civilizado. Nos enorgullecemos de nuestros sistemas legales, con sus jueces imparciales, sus abogados defensores y sus códigos penales, llenos de matices. Pensamos que hemos dejado atrás la barbarie, que hemos reemplazado la venganza con la razón, pero la verdad es que, en el fondo, esa estructura compleja y sofisticada es solo un velo que cubre el mismo impulso primitivo que dio origen a la ley del talión. Nuestros tribunales, nuestras prisiones, la idea misma de que un criminal debe pagar su deuda con la sociedad, ¿no es acaso una forma evolucionada y socialmente aceptada del ojo por ojo? Hemos cambiado la ejecución literal por años de vida tras las rejas, el castigo físico por la privación de la libertad, pero el principio subyacente de retribución sigue intacto. La balanza de la justicia moderna, con su venda en los ojos, todavía pesa el daño y exige un contrapeso. La ley del talión nunca desapareció del todo. Sigue presente en la política, donde las sanciones económicas se responden con más sanciones, en un ciclo de castigo mutuo. En las guerras, los ataques de represalia son una manifestación directa de este antiguo código, buscando infligir un daño equivalente al recibido. E incluso, en nuestras propias emociones,
En el día a día, el deseo de devolver el favor cuando alguien nos ofende o nos perjudica es una prueba de que este instinto sigue profundamente arraigado en nosotros, porque cuando alguien nos hace daño, la civilización se desvanece por un instante, y el impulso de equilibrar la balanza se vuelve casi irresistible. La primera reacción humana casi siempre es la misma en devolver el golpe. Este impulso primitivo sigue latente bajo una fina capa de civilización. Lo vemos en las pequeñas venganzas cotidianas, en las discusiones que escalan sin control y en la forma en que las naciones responden a las agresiones. La pregunta es inquietante. ¿Hemos superado realmente la ley del talión? ¿O simplemente hemos aprendido a disfrazarla con conceptos como justicia o defensa propia? Quizás solo hemos refinado nuestros métodos, pero el deseo de ver un ojo por un ojo sigue intacto, esperando el momento para resurgir. Si te interesan las historias reales de venganza, justicia y poder que han marcado la historia del mundo, este canal es para ti. Aquí desentrañaremos los casos más impactantes y las decisiones más controvertidas que definieron civilizaciones. Analizaremos cómo la sed de poder y el anhelo de justicia han chocado a lo largo de los siglos, creando relatos fascinantes y aterradores. Suscríbete para no perderte ningún episodio y acompáñanos en este viaje a las profundidades de la condición humana, porque en el próximo vídeo veremos algo aún más oscuro. Nos adentraremos en las historias de las venganzas de sangre más famosas y brutales de la historia, aquellas que no solo buscaban un ojo por ojo, sino la aniquilación total del clan enemigo. Exploraremos cómo el honor y la familia se convirtieron en la justificación para ciclos de violencia que se extendieron por generaciones, dejando un rastro de desolación y muerte. Serán relatos que te helarán la sangre, mostrándote el abismo al que puede conducir el deseo de venganza cuando no conoce límites. Las venganzas de sangre que destruyeron familias enteras durante siglos en historias reales que parecen sacadas de una película.